Hola, soy Osvaldo Santoro y acepté la invitación de Médicos por Naturaleza para decirte algo muy importante. La sangre es un producto que no se puede fabricar fuera de nuestro cuerpo y no hay nada que la pueda reemplazar. Por eso es importante donar sangre. Donar sangre es una forma de dar vida. Bueno, a seguir el consejo de Osvaldo Santoro. Ya nos vamos rapidito al living porque está esperándonos el doctor Eduardo Faure, que es endocrinólogo, y vamos a hablar puntualmente del cáncer de tiroides. ¿Cómo le va, doctor? Buen ¿Bien? día, Dolores. Muy bien. Bueno, en realidad nunca nos gusta hablar del cáncer porque estamos viendo qué cosas uno puede hacer para evitar llegar a ese estadio, ¿no? Pero inevitablemente, si no tenemos un diagnóstico temprano y esta enfermedad se traduce mucho tiempo en el cuerpo, puede derivar en un cáncer de tiroides. Exactamente. ¿Y qué es puntualmente el cáncer de tiroides? En realidad el cáncer de tiroides es una enfermedad que surge a raíz de un nódulo de tiroides. Es decir, el diagnóstico habitualmente surge a partir de un nódulo de tiroides, que es un bulto que encontramos normalmente en la tiroides, en un porcentaje alto de pacientes, fundamentalmente de mujeres, en una relación mayor en mujeres que en hombres. Pregunta, ¿este nódulo uno debiera haberlo percibido con anterioridad? ¿Por qué este nódulo puede ser maligno? ¿Responde a una cuestión de tiempo o responde a una situación de que hizo un cáncer, hizo en este caso un cáncer de tiroides? En realidad no tiene que ver con el tiempo. Con el tiempo lo que uno puede ver es que la evolución de ese cáncer va a ser más problemático, pero no en cuanto a que si nosotros no tratamos el nódulo va a aparecer en la evolución un cáncer. Fenómeno. Esto es muy importante entonces aclararlo. Bueno, puntualmente entonces un nódulo que necesariamente se tiene que sacar de manera quirúrgica o no. ¿Cómo es el diagnóstico certero de esto? Claro, el diagnóstico de nódulo de tiroides en realidad es un diagnóstico clínico, el nódulo, y para llegar al diagnóstico de cáncer de tiroides tenemos dos formas, ya sea mediante la utilización de una punción con aguja fina, que eso tenemos diagnóstico citológico de sospecha de cáncer, o la otra alternativa, o la otra opción, es después de una cirugía de tiroides, que hace el diagnóstico definitivo de cáncer de tiroides. Pregunta, esta punción, que ya me da una impresión de solo pensarla, pero más allá de la impresión, ¿puede traer una complicación en el paciente que se la realiza? No, en general las punciones es una técnica sencilla de realizar, que es bien tolerada por el paciente. Se utiliza agujas finas, por eso el nombre se dice punción biopsia con aguja fina, que en realidad desde el punto de vista del síntoma molesta lo mismo que sacar sangre, porque el cuello cuando nosotros punzamos tiene una sensibilidad similar a la del codo, y en realidad genera molestia porque uno está tocando el cuello, pero no genera dolor. Fenómeno. Y las complicaciones de la punción en sí son prácticamente muy escasas. Y cuando uno llega al diagnóstico de cáncer de tiroides, ¿cuál es el tratamiento? ¿Es un tratamiento como cualquier otro cáncer, de acuerdo al estadio y de acuerdo a la gravedad o a la intensidad del cáncer, a través de quimioterapia, de rayos? Bien, el cáncer de tiroides en cuanto al tratamiento de elección siempre es la cirugía. Es decir, si yo tengo una paciente o un paciente con un nódulo de tiroides con punción positiva para cáncer, tengo que, como tratamiento inicial, realizar una cirugía donde se extirpa toda la tiroides. Toda. La indicación habitual de un tratamiento de un paciente que tengo diagnóstico citológico por punción de cáncer es realizar tiroidectomía total. Pregunta, si uno tiene varios nódulos y ustedes como médicos todavía no tienen el diagnóstico certero de si eso es bueno o es malo, ¿también pueden llegar a sacar toda la tiroides? En la actualidad estamos haciendo ese tipo de indicación, o estamos prescribiendo en pacientes que tienen bocio multinodular, que si no tenemos diagnóstico de cáncer, igualmente tendemos a sugerirle al cirujano de hacer tiroidectomía total por la posibilidad de que si no efectuamos una resección de toda la tiroides, que los otros nódulos crezcan y produzcan síntomas. ¿Qué efectos adversos puede tener una persona si no tiene más su tiroides? En realidad la falta de tiroides posterior a una cirugía o al tratamiento del hipertiroidismo con iodo radioactivo y demás, generaría hipotiroidismo, que es un síndrome que da síntomas
de aumento de peso en algunos casos, cansancio, caída de pelo, piel seca, retención de líquido, depresión, como se comentaba anteriormente. ¿Y cómo se trata? Y el hipotiroidismo, en el caso de un paciente que no es cáncer, que no tiene cáncer de tiroides, en general hacemos reemplazo con hormona tiroidea. Pero en este caso, aquellos pacientes que han tenido cáncer de tiroides y que le han tenido que sacar esto y por eso han generado un hipotiroidismo. Bien, ahí hay dos tipos de tratamiento que nosotros sugerimos. Uno es el tratamiento de reemplazo de hormona tiroidea y otro el tratamiento supresivo de TSH, que se indica en los pacientes que tienen cáncer, sobre todo al inicio del tratamiento. Sí. Donde con la levotiroxina nosotros logramos que la TSH, que es la hormona que regula el crecimiento de las células tiroideas, esté baja. Por si hay alguna célula tumoral circulante, no estimule el crecimiento. Ese es el tratamiento supresivo. Perfecto. El de reemplazo es para aquel paciente que es hipotiroideo y que requiere reemplazar lo que la glándula no produce porque no está. Claro, está bien, fenómeno. Estos en general son tratamientos a largo plazo. ¿Puede uno terminar el tratamiento a lo largo de una cantidad de tiempo o aquellos que les han sacado la tiroides tienen este tratamiento de por vida? Digamos, el uso de hormona tiroidea de reemplazo es de por vida. De por vida. Porque no tiene la glándula que produzca las hormonas. Con respecto al seguimiento del cáncer de tiroides va a depender en función del estadio, es decir, de qué tipo de tumor inicialmente haya tenido, si excedía la tiroides, si tenía metástasis a distancia, el tipo de seguimiento de tratamiento con iodo radiactivo cuando esté indicado va a depender de ese estadio inicial. ¿Hace metástasis este tipo de cáncer? Si bien no es frecuente, puede hacer metástasis. A nivel de ganglios del cuello, 30% de los pacientes al momento del diagnóstico tiene metástasis ganglionar en el cuello y 10% aproximadamente de los pacientes tienen metástasis a distancia, fundamentalmente en pulmón, puede haber en hueso, en hígado y en pocos casos sistema nervioso central, piel, etcétera. Bueno, ojalá que no tengamos que hablar de esto de vuelta, porque la verdad es que no es para nada agradable, asusta, sabemos que afecta más a las mujeres que a los hombres, esto tiene que ver con una predisposición genética seguramente. Ahora, hay mensajes, vamos a escucharlos, Roberto. Sí, Marcela de José Cepaz, su hija tiene síndrome de Di-George, le detectaron hipotiroidismo, pero es muy flaca. ¿El hipotiroidismo puede hacer adelgazar? En general el hipotiroidismo tiende a aumentar de peso debido a que tiene un metabolismo más bajo y retiene líquido, etcétera. Eso es en general. Habitualmente no provoca pérdida de peso el hipotiroidismo. Sí, el otro tipo de... El hipertiroidismo sí, el hipotiroidismo no genera aumento de peso. Igualmente, esto también, como se decía antes, hay que tomarlo entre pinzas, porque el hipotiroidismo, para que genere un sobrepeso importante, tiene que ser un hipotiroidismo severo, que nos llamamos estadio 4, que realmente hemos visto pacientes que han bajado 20 o 30 kilos después de tratar ese hipotiroidismo severo. Perfecto. El hipotiroidismo habitual, que llamamos subclínico, que nosotros medicamos con hormona tiroidea, puede aumentar 2 o 3 kilos, pero va a depender mucho de la ingesta y de la actividad física. Otro mensaje, Roberto. Vilma de Jujuy, me van a operar, dice. ¿Es muy largo el posoperatorio de tiroides? En general, el posoperatorio de una cirugía de tiroides va a depender de si hubo complicaciones o no en el momento posquirúrgico. Habitualmente están internados 24 horas o 48 horas como mucho. Sí. Y la recuperación a la semana, aproximadamente, el paciente ya se siente mejor. ¿Duele? ¿Cuesta hablar? ¿Cuáles son los efectos colaterales de la cirugía? Bien, el dolor en el cuello, van a sentir molestias, van a tener una disfonía o trastornos por la misma intubación, porque uno tiene que recordar que el tipo de anestesia general, por lo cual el paciente está intubado, después queda con irritación de las cuerdas vocales, por lo cual va a tener disfonía, y las complicaciones en manos de gente experimentada son aproximadamente un 2% de los casos tienen o una secuela del nervio recurrente con disfonía porque una de las cuerdas vocales quedan paralizadas, o puede tener también disminución de la función de las glándulas paratiroides que están por detrás de la tiroides, que cuando se hace la cirugía puede resecarse esas glándulas y generar hipoparatiroidismo postquirúrgico que requiere un tratamiento de por vida con calcio y vitamina D. Bueno, esto no le va a pasar. No le va a pasar, pero sí es importante saber a lo que uno tiene que estar dispuesta, ¿no? Porque, no sé, para mí por lo menos cuando uno se va a someter a una cirugía, el saber cómo me voy a sentir después ayuda a predisponerse y a saber que efectivamente esto está dentro de la normalidad. Exactamente. Otro mensaje. Norma de Vicente López dice, ¿los problemas de la tiroides disminuyen el deseo sexual?
Sí, uno de los síntomas relacionados sobre todo con el hipotiroidismo es la disminución de la libido. Como otros trastornos hormonales también, la disminución de la hormona del crecimiento, la disminución del cortisol, etcétera, puede llevar a una libido disminuida. Una pregunta, el tema de la infertilidad, ¿también puede verse afectada por el tema de un desorden en la glándula tiroidea? Exactamente, tanto el hipo como el hipertiroidismo puede llevar a trastorno de fertilidad. Las hormonas tiroideas son responsables también de alguna forma del ciclo sexual en la mujer y de la ovulación y de sostener el cuerpo lúteo que llamamos nosotros, es decir, después que se elimina el óvulo, se produce progesterona en ese cuerpo lúteo que también es el que sostiene el embarazo en el primer trimestre. Bueno, la falta de hormona tiroidea puede llevar a abortos tempranos, espontáneos. Bueno, nos damos cuenta, ¿no?, la magnitud de todo aquella que depende de alguna u otra manera de la glándula tiroide, de estas hormonas que produce. Por eso es tan importante saber de qué se trata y fundamentalmente llegar a un diagnóstico temprano y no asumir que todas estas cosas que por ahí son síntomas comunes, habituales, que uno puede sentir a propósito del trabajo, de los hijos, de una vida moderna muy agitada, responden no solamente a eso, sino por ahí a un problema, a una disfunción tiroidea. A una disfunción. Bueno, hacemos una pequeña pausa, estamos de vuelta en un minutito nada más, así que no te vayas. ¿Sabías que el hipotiroidismo presenta síntomas múltiples? Los signos y síntomas más frecuentes de hipotiroidismo incluyen piel fría, seca, áspera y rugosa, frecuentemente con aparición de un color amarillento debido a la acumulación de carotenos, debilidad, letargo, somnolencia, hinchazón de los párpados, intolerancia al frío, disminución de la memoria, constipación, aumento de peso, caída del cabello, disfonía, nerviosismo, alteraciones en los ciclos menstruales y palpitaciones.